Hola amigos, ¿cómo están? Aquí seu amigo Merlin. Hoy les vengo a traer otro fic para seu entretenimiento, y si preguntan cuál es la respuesta es muy simple, un loco protagonista jugando con el multiverso y haciendo lo que quiere, como dice la famosa frase, el multiverso es una puta y yo soy tu chulo super macho. Bueno, antes de empezar tengo un aviso, hice un Patreon y el link está en la descripción. Bueno, ahí te preguntas, mira, ahí viene el mendigo pidiendo limosna, y si más y por algo muy especial. Como saben, tengo dos sueños que quiero cumplir: uno, hacer el canal de fanfic más grande de Latinoamérica, y dos, hacer lo que todos los oyentes de fanfic quieren. ¿Y cuál es la respuesta? Y hacer fanfics animados con los que quiero hacer, fanfics a actores de voz y animaciones excelentes. Más para eso necesito fondos, y por eso deje el link de Patreon en la descripción. Si puedes participar me está ayudando mucho, y aunque no puedas escribirte y ver mis fanfics también ayuda mucho. Bueno, basta de tonterías, solo una advertencia más, te lo juro, entra al canal Telegram, ahí subo un montón de memes de mierda y fanfics, entrar ahí les va a gustar. Buen editor lanza el fic, ayuden a alguien que me ayude, me hace un esclavo para editar y hacer fanfics. Ayuda, cállate y empezá, no te pago por vago. Y mentira, no me paga. Alexander Maxim Universe, un anciano amable, veterano de guerra, el científico más renombrado del mundo. Después de una vida llena de dificultades, Alexander finalmente completa su promesa a su difunta esposa. Hizo una medicina súper efectiva para el cáncer. Pero su amabilidad fue recibida con mala política y traición por parte de sus seres queridos. Sin embargo, algo diferente lo esperaba al otro lado, después de su muerte, debido a que, sin saberlo, salvó la vida de miles de millones de personas. Dios lo adoptó como su hijo y le dio el trabajo de purificar el multiverso del pecado. A partir de ese día, los ángeles y los demonios lo llamaron abogado de Dios. Hijo mío, disfruta mientras trabajas, ¿de acuerdo? No quiero que te aburras de tu trabajo como Jesús. Maldición, extraño a Jesús, ¿por qué lo mandé allí? Advertencia. No harem, protagonista extremadamente OP, más una historia de vida. Mundos. Harry Potter, God, Marvel, One Piece, Star Wars, Naruto, Avatar. The Last Airbender, Bleach, My Hero Academia. Tierra, año 2020. En un hospital de Nueva York, un anciano estaba acostado en una cama en la sala de cuidados intensivos. El ventilador estaba conectado a su cuello ya que no podía respirar por sí mismo. El nombre del anciano era Alexander Maxim Universe. Era conocido por ser el hombre más inteligente y rico del siglo XXI. Todo el mundo lo amaba, los medios de comunicación le habían dado el apodo de Abuelo Universo debido a su naturaleza extremadamente amable con los demás. Tenía los ojos abiertos, estaba consciente pero no podía mover su cuerpo. El motivo de su estado fue un accidente de tráfico. Podía sentir que su cuerpo se estaba debilitando lentamente y que sus días estaban contados. Vivió una vida muy trágica. Nacido en 1950, sus padres lo abandonaron en las escaleras de un orfanato. Pasó su infancia con otros niños como él, pero aún así, sin el calor de sus padres, se desvinculó y se mantuvo leyendo libros. Más tarde descubrió que era diferente a los demás niños. Era mucho más inteligente que un niño promedio de su edad. Aún así, había una cosa que él y otros los niños tenían en común. Era el amor por los cómics y las novelas de fantasía. Alexander creció amando a todos los superhéroes de esas historias ficticias. Deseaba ser un superhéroe algún día, pero su mayor coeficiente intelectual rápidamente le hizo darse cuenta de que pensar eso era un sueño idiota. Eventualmente, uno o dos amigos que tenía fueron adoptados. Él también quería ser adoptado algún día, pero siempre que una pareja viniera a adoptar, lo ignorarían como si no existiera. La razón era su cabello. Desde que nació tuvo el pelo blanco en la cabeza. Incluso sus cejas eran blancas. La mayoría de los padres temían que tuviera alguna enfermedad rara, por lo que lo evitaban. Entendiendo que ya no tenía sentido actuar lindo frente a las parejas, se sumergió en sus estudios y ejercicios físicos para sacar la frustración. A la edad de 15 años, había estudiado matemáticas, física, biología, botánica y química hasta el nivel de maestría. Sin embargo, pudo hacer esto robando libros de las librerías. Odiaba hacer eso, pero no tenía otra elección ya que su dinero de bolsillo era suficiente para comprar algunos dulces baratos. Quería ir a la universidad pero sabía que no era posible. Ni él ni el orfanato tenían esa cantidad de dinero. Año 1968, Alexander cumplió 18 años y entró una carta con su nombre. Se sorprendió al ver eso, pero luego notó el logo en él y entendió de qué se trataba. Era una carta del ejército estadounidense. Lo abrió y leyó la carta. El encabezado decía: orden de higiene para la inducción.
Lo estaban reclutando para la guerra de Vietnam. Pensó que esta era una oportunidad para cambiar su vida, así que felizmente fue a reportarse en el lugar notificado y se registró. Para su sorpresa, debido a sus habilidades excepcionales tanto en el entrenamiento físico como en algunos exámenes escritos, pronto fue recomendado para el entrenamiento de oficial. Estaba feliz porque la paga era más. Después de un año de entrenamiento, fue enviado a Vietnam. Allí usó su conocimiento para llevar a sus hombres a muchas victorias. Se dio cuenta de que los soldados estaban enfrentando problemas con el áspero terreno selvático, muchos de los cuales cayeron debido a la enfermedad de la malaria, no a las balas. Para solucionar el problema creó un nuevo ungüento con la ayuda de algunas plantas autóctonas y algunos otros materiales del equipo médico. Su ungüento fue un éxito. Las muertes por malaria disminuyeron mucho. Hizo muchas más cosas mágicas como estas. Sus nuevas tácticas de cebo también fueron muy útiles para luchar contra los guerrilleros. Con la promoción de campo, rápidamente alcanzó el rango de capitán, y por su valentía excepcional y acciones desinteresadas, fue galardonado con la medalla de honor. Aunque todavía perdieron la guerra y Alexander ya esperaba ese resultado. Al regresar de la guerra siguió sirviendo en el ejército, pero no abandonó sus estudios. Completó su maestría y también hizo un doctorado en bioquímica. También encontró a su alma gemela en esos años. Era médica del ejército. Se casaron en 1982. Años después, fueron bendecidos con 2 hijos gemelos. Pero entonces golpeó la tragedia. Su esposa fue diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa avanzada. Ella aguantó durante 5 años más, pero falleció en 1994 finalmente. En el año 1995 se retiró del ejército como general de brigada. Le ofrecieron otro ascenso, pero lo rechazó porque el ejército no quería perder un activo como él, pero tenía otros planes para sí mismo. Decidió abrir su propia compañía farmacéutica y la llamó Kindeart. Después de la muerte de su esposa, quedó devastado y prometió encontrar una cura para el cáncer sin importar lo que cueste. Aún así, no ignoró a sus hijos. Eran su escape de la realidad. Los amaba, los cuidaba. Su empresa también se convirtió en un éxito cuando introdujo un medicamento muy eficaz para la tuberculosis. También se aseguró de vender sus medicamentos a un precio asequible y mantener una ganancia. Con el tiempo, hizo muchas más medicinas mágicas y el mundo comenzó a llamarlo el hombre más inteligente del mundo. Debido a sus antecedentes, los medios de comunicación informaron sin cesar sobre él. Su antigua vida, sus días militares, haciéndolo aún más famoso. Su negocio estaba creciendo bien, el nombre de su empresa se estaba extendiendo por todo el mundo. Eventualmente, su riqueza comenzó a exceder su imaginación. En 1999, se convirtió en la primera persona en el mundo en alcanzar la marca de los 100.000 millones. Con tanto dinero, decidió darle el uso correcto. Abrió cientos de orfanatos en todo el mundo. Muchos niños de esos orfanatos luego crecerían y encontrarían trabajo en su empresa. También pasó mucho tiempo con los niños pequeños allí. Leía libros o veía películas con ellos. Cuando sus hazañas se hicieron famosas, la gente comenzó a llamarlo Abuelo Universo. En sus años de investigación, hizo muchos experimentos consigo mismo. Quería fortalecerse como el Capitán América. Eventualmente, tuvo éxito, pero solo en la reducción de la velocidad de su envejecimiento. No obtuvo superfuerza ni nada por el estilo. Sabía el lío que causaría su descubrimiento, así que lo mantuvo en secreto y destruyó todos los materiales de investigación. Su amor por los superhéroes era tan grande que eventualmente compró Marvel y todos los derechos de autor de Marvel que tenían otras compañías. También quería comprar cómics de DC, pero era propiedad de los hermanos Warner. Así que compró Warner Brothers a través de una adquisición hostil. Los medios lo criticaron por su exceso de confianza y dijeron que perdería dinero con esta inversión. Pero se equivocaron, lo consiguió. No solo seleccionó personalmente increíbles guiones, sino que también creó el software de edición 3D y la granja de procesamiento de películas más avanzados del mundo. Se ganó los corazones de los amantes del cine con increíbles efectos especiales y estuvo fuertemente invertido en películas y negocios de entretenimiento durante un tiempo. Después de poner a la compañía cinematográfica en el camino correcto, volvió a investigar la vacuna contra el cáncer.
Estaba seriamente asombrado por el hecho de que hacer medicamentos contra el envejecimiento era más fácil que hacer un medicamento para tratar el cáncer. Año 2020. Después de 25 años de arduo trabajo, finalmente creó el medicamento contra el cáncer. Su medicamento podría incluso curar el cáncer en el futuro. Etapas estaba extremadamente feliz porque finalmente pudo cumplir la promesa que le hizo a su esposa. Había cumplido 70 años, pero debido a su antienvejecimiento, todavía aparentaba 50. Hoy iba a hacer el comunicado de prensa y contarle al mundo sobre su nueva creación. También iba a dar a conocer los precios de la droga. Había decidido que después de liberar la droga, dejaría todo en manos de sus dos hijos, que ya eran directores de la empresa, y pasaría el resto de su tiempo con los niños del orfanato. Estaba a punto de irse, pero recibió una llamada de la Casa Blanca. Oh, hola señor presidente. Señor Alexander, ¿cómo está usted, mi viejo amigo? Estoy bien, señor presidente, estaba a punto de salir para la conferencia de prensa, ya lo sabe, ¿no? Oh, sí, qué gran descubrimiento has hecho, realmente genial. Por cierto, amigo, necesito un favor tuyo. Oh, por favor, solo dígalo, señor presidente. Sabes, hiciste un gran servicio a la nación al crear esto, pero quiero que no liberes esta droga al mundo y solo la liberes a los buenos hombres y mujeres de esta gran nación. Las cejas de Alexander se fruncieron al escuchar eso. Pero, señor presidente, este es el trabajo de mi vida. Tengo que lanzarlo al mundo, y eso es lo mejor que puedo hacer como ser humano. No, créeme amigo, no debes soltarlo al mundo, son unos bárbaros, no buena gente y también quieren hacer daño a esta gran nación. Alexander sintió ira por primera vez en tantos años. Oh, ahora lo entiendo, ¿quieres hacer de esta medicina una herramienta para tu sucia diplomacia? Lo siento, pero no puedo rebajarme tanto. Espera, mi buen amigo. Ruido sordo colgó el teléfono y se fue a la conferencia de prensa. Había grabado toda la conversación y la había almacenado en la nube. Si algo le sucediera, se subiría a todos los sitios web de los principales medios de comunicación del mundo, además de la fórmula química y los pasos para fabricar el medicamento contra el cáncer. Sobre su camino, mientras su automóvil cruzaba una intersección, un semirremolque se saltó el semáforo en rojo y chocó contra su coche a gran velocidad. El auto rodó muchas veces y finalmente se detuvo boca abajo. El auto era a prueba de balas y tenía una carrocería fuerte, por lo que no recibió muchas heridas. Hola, Sam. ¿Estás bien? Alexander preguntó a su conductor. Sí, señor Universo, estoy bien, dijo Sam débilmente. Justo cuando Alexander se quitó el cinturón de seguridad para salir del auto, llegó otro semirremolque y chocó contra su auto. Esta vez, debido a que se había quitado el cinturón de seguridad, su cuerpo rodó dentro del auto como un muñeco de trapo. Estaba gravemente herido. Podía sentir que su columna se había roto. Después de la conmoción inicial, el dolor apareció y se desmayó. Lo siguiente que supo: estaba en una cama de hospital, sin poder mover su cuerpo. Podía oír todo a su alrededor, pero ni siquiera podía mover la cabeza. ¿Estás despierto, padre? Alejandro reconoció la voz. Movió los globos oculares y vislumbró a sus dos hijos de pie junto a su cama. Lo sentimos, padre, pero no nos dejaste otra opción. Alejandro miró confundido a sus hijos, trató de hablar pero no pudo. ¿De qué estás hablando, hijo? Dijo en voz baja. Tantas veces propusimos aumentar el precio de nuestros productos, pero cada vez que lo negaron. Nos quedamos en silencio todo este tiempo, pero ya no. ¿Tiene idea de cuánto dinero podríamos ganar con este nuevo medicamento contra el cáncer? Sean trillonarios, pero aún así quieren venderlo como si fueran caramelos. La respiración de Alexander comenzó a acelerarse con cada palabra que decían sus hijos. No podía creer que su propia carne y sangre le hicieran esto. Descanse en paz, padre, le hemos pedido al médico que se asegure de que es indoloro. Después de decir eso, salieron de la habitación, dejando solo a su padre paralítico. Alejandro había aceptado su destino. Fue traicionado por los que más amaba. Estaba seguro de que si su esposa estuviera viva, se habría arrepentido de haber dado a luz a estos monstruos. ¿Qué pasaría a esos niños pequeños en los orfanatos ahora?, se preguntó con tristeza. Un médico entró en silencio en la habitación e inyectó algo en la botella intravenosa. Alexander sabía que era la llamada muerte sin dolor. Solo cerró los ojos y esperó. Podía sentir que su cuerpo se enfriaba lentamente. Pero, sorprendentemente, tenía una sonrisa en su rostro. Eso fue porque el delgado anillo que tenía en su dedo índice había registrado todo. Desde el accidente hasta sus hijos y el doctor envenenándolo. Sabía que tan pronto como los latidos de su corazón se detendrían,
Todos los datos se pondrían en línea en un número innumerable de sitios web. Después de 2 minutos más, exhaló el último aliento de sus pulmones, y con eso, el abuelo Universe, que era amado por el mundo, ya no existía. Alexander pensó que finalmente sería capaz de ver la otra vida, es decir, si existía, pero cuando abrió los ojos se encontró en un suelo parecido a una nube. Todo a su alrededor era blanco. Excepto por el enorme trono dorado frente a él y el enorme hombre barbudo sentado en él. Bienvenido a la sala del juicio, hijo mío. Una voz cálida y relajante resonó en los oídos de Alexander. Miró al gran hombre que tenía delante. Alexander pudo estimar que él mismo era tan grande como el ojo del hombre gigante. ¿Eres Dios? Parte 2. Jaja, sí, yo soy el Dios, proclamó el hombre gigante en voz alta. Entonces, ¿qué me pasará ahora? Preguntó Alejandro. Dios lo miró pensativo y dijo. Te ves sorprendentemente tranquilo para ser un tipo muerto que conoces. Bueno, había aceptado el hecho de que iba a morir incluso antes de morir, así que no es realmente tan impactante, pero ver todo esto después de morir es toda una sorpresa, respondió con indiferencia. Solo le interesaba saber qué pasaría con él ahora. Bien, bien, esto demuestra que no eres débil de mente. Ahora, esta es una sala de juicio. Las personas que mueren son juzgadas aquí y luego enviadas al cielo, al infierno o a la reencarnación. Mientras decía eso, de la nada un libro apareció en sus manos. Lo abrió y de repente una luz dorada envolvió todo el espacio. Jajaja, oh por fin, he encontrado uno, exclamó el dios mientras reía locamente. Alexander saltó en estado de shock cuando vio la luz repentina y escuchó la fuerte risa. Cuando la luz se desvaneció, preguntó. ¿Qué pasó, Dios? Dios felizmente miró su rostro. Tenía una amplia sonrisa que asustó a Alexander. Eres la primera persona en tener tanto buen karma. Está fuera de serie, está por encima de los 9000, comenzó a balbucear emocionado. Espera, ¿qué quieres decir con buen karma? He matado a muchas personas en la guerra, ¿sabes? Preguntó confundido. Oh, eso no es nada, hijo. Tus pecados son incomparables con tus buenas obras y esos no fueron asesinatos sino deber. Además, ¿no lo hiciste para sobrevivir? Realmente no juzgamos a las personas por ese tipo de asesinatos, siempre y cuando no me gusta hacerlo, dijo Dios y notó el rostro confundido de Alexander. Déjame mostrarte lo que pasó después de tu muerte, dijo Dios y apareció una gran pantalla. Tenía múltiples canales de noticias de la Tierra funcionando en él. Mire, después de su muerte, la grabación se hizo pública. El mundo entero se enfureció con sus hijos. Debido a eso, el valor de mercado de su empresa se desplomó en el mercado de valores. Sus hijos tuvieron que renunciar y luego fueron juzgados y acusados con asesinato y fueron condenados a cadena perpetua. No solo eso, sino que el presidente también renunció debido a la ira pública y fue acusado de abuso de poder. El mundo entero lloró por tu muerte. Los medios de comunicación siguieron diciendo cómo la humanidad acaba de perder sus mejores mentes debido a la codicia humana. Cuando se descubrió que también lanzó la fórmula y el método para hacer medicamentos para el cáncer. El mundo entero empezó a tratarte como un mesías. Tu medicina ahorró miles de millones. Muchos otros medicamentos para otras enfermedades se derivaron de su fórmula y salvaron a más personas. En los siguientes 40 años, todas las personas del mundo habían comido medicamentos derivados de su fórmula al menos una vez en su vida. Salvaste a un número inimaginable de personas durante generaciones, hijo. El dios dejó de hablar cuando notó una pequeña lágrima en el rabillo del ojo de Alexander. Alexander estaba feliz desde el fondo de su corazón. No solo fue llevado ante la justicia, sino que su medicina también llegó al pueblo. Él cumplió su promesa. Jaja, sí, sé feliz, mi niño. Hiciste todo esto, por esto, te has ganado un boleto directo al cielo y si no quieres ir allí, entonces tengo una oferta de trabajo para ti. Dios ofreció. Miró a Alexander con una expresión de anhelo. Alexander ni siquiera pensó por un segundo y soltó su elección con una voz emocionada. Quiero ir al cielo y conocer a mi esposa. Las cejas de Dios se fruncieron cuando escuchó el deseo de Alejandro. Hijo, tu esposa no está en el cielo, respondió. El rostro de Alejandro cayó. ¿Qué quieres decir? ¿Está ella en él? Dios lo detuvo apresuradamente a mitad de la oración. No, ella tampoco está en el infierno. Tenía suficientes puntos de karma para seguir el ciclo de la reencarnación. Actualmente está de vuelta en la tierra. Nació como un niño en una familia rica. Mira, dijo y mostró a un hombre en la pantalla. Él es, quiero decir, ella tiene 26 años y vive una vida feliz.
Hizo un BA de una universidad de buena reputación y ahora administra el negocio familiar. Dios le informó con la esperanza de animarlo. Arriba. Alexander se sintió un poco mejor ahora. Estaba feliz por su esposa. Luego, de repente, sonrió cuando recordó que su esposa solía quejarse con él cada vez que tenía la regla. Ustedes, los hombres, tienen tanta suerte de no tener que lidiar con esta mierda todos los meses, solía decir. Supongo que lo está teniendo fácil ahora, murmuró Alexander y se secó las lágrimas. Se sentía mucho mejor ahora. Finalmente pudo seguir adelante, pero entonces recordó los orfanatos. ¿Qué pasó con los orfanatos y los niños? Preguntó con urgencia. Oh, no te preocupes por eso. Tus hijos fueron asesinados en prisión en la primera semana después de que fueron sentenciados. Después de su muerte, todo tu dinero y propiedad fueron a tu organización de caridad. Se abrieron muchos más orfanatos nuevos en tu ciudad. Nombre. No solo eso, sino que muchos nuevos eventos de caridad se llevan a cabo en su nombre. Todos los niños huérfanos viven sus vidas con el estómago lleno y duermen en camas calientes. Dios informado, suspiró. Alexander exhaló con una sonrisa satisfecha pero triste. Debería haberse sentido triste por la muerte de sus hijos, pero realmente no lo hizo. En cambio, se sintió triste porque no pudo hacerlos una mejor persona. Pero después de lo que hicieron por su codicia, perdieron el derecho a ser llamados sus hijos. Volvamos al trabajo, hijo. ¿A dónde quieres ir? Dios preguntó una vez más. ¿Cuál era la oferta de trabajo de la que hablabas? Vivir en el cielo parece aburrido, inquirió Alexander. Dios estaba esperando justo este momento. Se levantó de su asiento y disminuyó su tamaño para igualar al de Alexander. Muy buena elección, hijo. No hay nada en el cielo excepto todo lo que puedas comer y orgías eternas. Dijo Dios, omitiendo algunos otros detalles no tan importantes, según él. Alejandro se sintió disgustado con el cielo. Bueno, hijo mío. Verás, creé todo el multiverso, pero después de crearlo, me di cuenta de que no puedo ingresar ni interferir con él personalmente. Cada vez que intentaba ingresar al mundo, simplemente colapsaba. Por lo tanto, hice ángeles. Para ayudarme a manejar el mundo, después de millones de años. Muchos de esos ángeles buenos para nada sucumbieron a sus oscuros deseos y crearon demonios, ángeles oscuros y otras criaturas oscuras. Desde entonces, los ángeles se vieron obligados a dejar de administrar el multiverso y concentrarse en luchar contra los demonios. Manejar un equilibrio. Debido a todo esto, el multiverso quedó desatendido. No quiero hacer más ángeles y romper el equilibrio. Intenté esto antes, pero siempre termina en ángeles que se pasan al lado oscuro y forman otro equilibrio. Esto te lleva a la historia. Estuve buscando un ser con un karma lo suficientemente alto durante mucho, mucho tiempo y finalmente te encontré. Te otorgaré poderes y te haré inmortal. Tendrás que viajar por el multiverso y purificarlo. Uno de tus poderes será llamado, el ojo del juicio. Con ese poder, puedes evaluar los pecados y las buenas obras de alguien. Entonces tendrás la autoridad para juzgar a la persona con 4 castigos predeterminados diferentes. 1. Si la persona tiene un porcentaje de pecado del 30% o menos, entonces puede ser ignorado. El 90% de los humanos somos así. 2. Si la persona tiene un porcentaje de pecado de 31%, 50%, entonces puedes torturarlo con el tiempo. Es básicamente la capacidad de cambiar la percepción del tiempo de alguien. Puedes hacer que una persona sienta que pasó 1 hora mientras que en el mundo real solo pasó 1 segundo. 3. Si la persona tiene un porcentaje de pecado de 51.170%, esto significa que la persona ha comenzado a perder su humanidad. Puedes matarlos y enviarlos al infierno para que se rediman y reinicien el ciclo de la reencarnación. 4. Si la persona tiene un porcentaje de pecado de 71.190%, en este punto, la persona ya no es humana, ha comenzado a convertirse en un demonio oscuro. Tendrás la posibilidad de borrarlos. Esto significa que después de su muerte serán enviados al infierno sin opción a la reencarnación. 5. Si una persona tiene un porcentaje de pecado de 91%, esto es pura maldad. Un ser demoníaco oscuro. Tendrás el poder de borrar el alma de la persona no solo de tu universo, sino también de todos los posibles universos paralelos conectados a ese universo. No habrá infierno para este tipo de mal ya que su existencia sería olvidada y borrada del espacio y del tiempo. La mayoría de las veces conocerás gente de 1 Ra, 2 Da y 3 Ra categoría. El cuarto y el quinto son muy raros. Tu trabajo principal será purificar el mundo.
El nivel de pureza acumulativo debe alcanzar al menos el 90% y déjame advertirte. No andes matando a todos los malos esperando que el mundo mejore porque en algunos mundos descubrirás que más de la mitad de la población está en la tercera categoría. Necesitarás cambiar los mundos desde sus núcleos. Después de decir eso, hizo una pausa, dejando que Alexander hiciera cualquier pregunta. ¿A qué mundos te refieres cuando dices multiverso? ¿Y realmente ser invencible? ¿Como una especie de dios? Hizo las tres preguntas de una sola vez. Multiverso significa todos los universos imaginables. Incluso los ficticios, como Marvel, DC, Harry Potter o cualquier otra película, anime, programa de televisión, cualquier imaginario mundo en el que puedas pensar. Para tu segunda respuesta, no, no serás invencible. Serás inmortal, pero seguirás matándolo ¿Cómo soy inmortal si puedo ser asesinado? Alejandro interrumpió. Bueno, esto simplemente significa que te pueden matar, pero cada vez que mueras, reaparecerás en un lugar cercano a donde moriste. Al igual que en los videojuegos. Pero esto no significa que no puedas volverte invencible. Estarás viajando a muchos mundos diferentes y puede fortalecerse muy rápidamente. Le daré a tu cuerpo la mayor afinidad con todos los poderes en el multiverso. Ya eras un tipo muy inteligente, así que aumentaré tu velocidad de comprensión 1.000.000 de veces. Esto te ayudará a comprender diferentes poderes e información y fortalecerse. Lea el párrafo anterior nuevamente para que pueda comprender que MC no es invencible, aún puede morir de una bala en el corazón. Se convertirá en del capítulo 5 cuando vaya al mundo de Harry Potter y aprenda magia. No puedo hacerte un dios sino un semidios, es un estado, no un poder, si te hice un dios entonces no podrás entrar a esos mundos. Serás mi hijo de ahora en adelante, también tendrás mi aura divina que te separará de todos los seres superiores como su superior y tu posición oficial de trabajo será llamada abogado de Dios. Junto con tus poderes, te estoy otorgando un bolsillo dimensional para almacenar cosas en él. Es tan grande como el tamaño de tu galaxia, la Vía Láctea. Incluso puedes almacenar toda la Tierra en él, pero te aconsejo que no lo hagas ya que mataría a todos en él ya que el tiempo no se mueve en él. ¿Eso es todo entonces? ¿Alguna pregunta más, hijo mío? Sí, ¿hay alguien de quien deba tener cuidado? Preguntó. No, eres mi hijo. No tienes que preocuparte de que nadie interfiera en tu trabajo. Notificaré a todas las entidades buenas y malas sobre esto. Aún así, si encuentras un ángel o un demonio que te preocupa, solo dímelo. Les daré una buena paliza, dijo Dios con un tono ligeramente malvado. Alejandro se estremeció pequeño. Solo podía esperar que ningún ángel o demonio viniera a molestarlo. Está bien, Dios, dijo respetuosamente. Jaja, deja de llamarme Dios, trillones de ellos me llaman así. Eres especial, llámame padre o papá o viejo, dijo Dios descaradamente. Alexander se sintió un poco incómodo con eso, en realidad nunca tuvo un padre, así que llamar a alguien se sintió un poco raro. Supuso que Dios debía tener complejo de hijo. Entonces, decidió cumplir el deseo de Dios. Está bien, viejo, sí, es como mi hijo. Ha pasado tanto tiempo desde que alguien me llamó así. Maldición, extraño a Jesús. ¿Por qué diablos lo envié para actuar como un mesías en esa nueva civilización? Él murmuró. Alexander sintió que Dios era un tipo genial, así que dejó de actuar tan rígido y formal. Oye, viejo, ¿qué pasa con mi identidad? Voy a necesitar una identidad falsa para mezclarme en esos mundos. Preguntó. Oh, sí, ¿por qué no pensé en eso? Me estoy volviendo viejo, supongo. Está bien, hagamos esto, estableceré una variable de identidad predeterminada para ti. Cada vez que vayas a un mundo nuevo, tendrás la identidad relacionada con esas variables. No te preocupes, tu identidad se incorporará a ese mundo a fondo. Después de todo, el tiempo y el espacio son mi perra, así que es muy fácil para mí hacerlo. Dios comenzó a murmurar una vez más. Alexander no preguntó nada más y decidió resolver las cosas en su primer mundo. Está bien, viejo, ya estoy listo para irme, dijo emocionado. Le gustaba mucho la idea de ir a mundos ficticios. Jojo, ¿alguien está emocionado? Bien, aquí tienes. Dios agitó las manos. Alexander sintió que su cuerpo era absorbido por un pequeño agujero. No olvides hablar conmigo de vez en cuando, está bien, siempre estamos conectados entre nosotros. Solo tienes que pensarlo. Asegúrate de divertirte, ¿de acuerdo?
De lo contrario, tu trabajo se volverá aburrido. Buena suerte, hijo. Alexander escuchó las últimas palabras de Dios antes de que su visión se apagara. Se encontró volando a través de galaxias a una velocidad inimaginable. Después de un tiempo, su visión se desvaneció una vez. De nuevo. La próxima vez que abrió los ojos se encontró sentado en un banco. Estaba frente a un río. Luego miró a su alrededor y vio altos rascacielos a su alrededor y pensó que estaba en Nueva York. Oye, guapo, comentó una mujer que hacía jogging. Revisó su ropa y se encontró con una camisa blanca, sobre la cual vestía un chaleco azul oscuro. Un pantalón formal azul oscuro y zapatos de cuero marrón en sus pies, además de una fina cadena de oro que cuelga alrededor de su cuello. También tenía gafas de sol. Su barba también estaba prolijamente recortada. Al igual que en la portada, de repente escuchó una voz en su cabeza. Jaja, pensé que no te gustarían esas batas de hospital, así que te di estas. Era el anciano. Para ser honesto, le gustó el vestido. Era elegante y también se veía bien en él. Todavía conservaba su último cuerpo. 6 pies y 2 pulgadas de alto, todavía tenía el cabello blanco pero su piel era más suave y lo hacía parecer de 50 y tantos años y no de 70 años. Alejandro entonces trató de usar su ojo de juicio. Todo se sintió natural a él. Nunca había usado estos poderes antes, pero ya sabía cómo usarlos como si fuera una cosa diaria. Revisó y descubrió que el mundo tenía un nivel de pureza del 75%. Jaja, solo tengo que aumentarlo un 15%. Pero, ¿dónde estoy? Necesito encontrar un periódico, habló para sí mismo y comenzó a caminar hacia un puesto cercano. Estallido, estallido. Mientras caminaba escuchó disparos. Pronto vio un coche perseguido por la policía. Lo extraño era que la policía y los delincuentes se disparaban unos a otros sin preocuparse por el público. Trató de enfocarse en el rostro del tipo criminal y lo reconoció en segundos. Estallido. Alexander de repente sintió dolor en el pecho. Miró hacia abajo y vio sangre saliendo de una herida de bala. Sintió un dolor extremo durante un corto periodo de tiempo antes de morir. Un segundo después reapareció en lo alto de un edificio y la primera palabra que salió de su boca fue el nombre ese criminal. Maldito Nico Bellic. Nota. Para que quede claro, 1.000.000 de veces la comprensión no significa que ahora tiene 1.000.000 de veces de inteligencia. Esto solo significa que su capacidad para aprender cosas nuevas ha aumentado. Bueno, será extremadamente OP, así que no es como si importara. Parte 3. Sí, era Nico Bellic del videojuego Grand Theft Auto 4. Era Liberty City. ¿Por qué es tan fácil para mí morir? Se preguntó en voz alta. Estaba en lo alto de un edificio para que nadie pudiera oírlo. Sí, realmente no tengo ningún poder excepto respawning. Tendré que ir a algún mundo superpoderoso para volverme más fuerte, razonó. Simplemente se sentó allí y comenzó a pensar en qué hacer a continuación. Muy bien, entonces este es un mundo bastante pequeño. Aquí solo hay una ciudad y purificarla también es fácil. Necesito matar a Nico Bellic y a todos los demás gángsteres. Realmente no hay muchos de ellos. El principal problema es, ¿cómo lo voy a hacer? Soy bastante débil, no tengo armas, ni dinero ni vehículo. Espera un segundo. Yo también debería tener una identidad en este mundo y esa identidad debería tener algo de dinero, ¿no? Revisó sus bolsillos y encontró un teléfono celular. En él había un mensaje que decía: es un mundo bastante pequeño, así que no te di una gran identidad, pero te di algo de dinero, así que debería estar bien. Solo considérate un NPC aleatorio. Alexander recordó de repente que el teléfono móvil era una cosa bastante dominada en TA4. Podrías usar códigos de trucos en él. Marcó un truco para armas. Bip bip. Ese fue el único sonido que escuchó y no pasó nada. Se sintió irritado y probó algunos otros trucos. Pero, nada funcionó. ¿Por qué no funciona, maldita sea? Espera, ¿y si los trucos solo pueden funcionar desde el teléfono de Nico? ¿Y si su teléfono es especial? Tal vez un dispositivo alienígena. Supongo que tendré que matar a Nico primero. Pensó en voz alta y bajó de la azotea. Revisó su cuenta bancaria y encontró $1.000.000 en ella. Después de sacar algo de dinero de un cajero automático, se dirigió a la tienda de armas más cercana. Gracias por su buen recuerdo. Recordaba todo, desde el momento en que jugaba con los niños. Calculó que estaba ubicado en la isla central llamada Algonquin. Fue a una armería y compró una pistola Glock 22 por $600 y 5 cargadores adicionales. También compró un cuchillo y 2 granadas. Su próximo plan era ir a la casa segura de Nico a medianoche y enviar a ese demonio al infierno. Va a ser una noche ocupada.
Ese demonio tiene demasiadas casas seguras y tendré que revisarlas una por una, se dijo a sí mismo y paró un taxi. Buscó toda la noche pero no pudo encontrar dónde estaba Nico. Justo cuando estaba a punto de dar por terminada la noche, vio que alguien adelantaba precipitadamente al taxi. Era el maldito Nico Bellic. Le dijo al taxista que siguiera ese auto. Después de 1 hora de seguirlo, lo vio entrar a un edificio. Recordó que era una de las casas seguras que revisó antes. Con una amplia sonrisa, Alexander pagó al conductor y salió del taxi. Entró en el edificio y fue directamente al ascensor. El ascensor llegó a un apartamento abierto. Entró sigilosamente en el apartamento con la Glock en la mano. Lentamente se dirigió hacia el dormitorio y encontró al feo Nico durmiendo. Usó su ojo de juicio para ver el porcentaje de pecado del hombre. Su mandíbula cayó al suelo cuando lo vi. La información que leyó fue: Nico Bellic, categoría 4 asesinatos, 300.879 agresión sexual, 51,767 robo, 1.109.543 sin porcentaje, 90. No quería que Nico reapareciera, así que rápidamente buscó el cuerpo y se llevó el teléfono móvil alienígena. Después de su muerte, usó su poder para borrar a Nico Bellic del mundo y lo envió al infierno. Ese era el castigo predeterminado para las personas con un porcentaje de pecado entre 71.190%. Una llama blanca salió de los ojos de Alejandro y quemó el cuerpo hasta que no quedó nada. Pronto notó que el alma de Nico era atraída hacia el cielo por dos sombras oscuras. Supuso que eran segadores. Ahora el alma de Nico sería castigada en el infierno hasta la eternidad. Sacó el teléfono alienígena mágico y jugueteó con él. Fue al final de la lista de características y encontré una sección llamada trucos. Pero, cuando leyó los trucos, frunció el ceño porque no había nada que pudiera hacerlo más fuerte. Nada como un super puñetazo, un super salto, el modo Dios, etc. Solo hubo algunos trucos de armas, salud y generación de vehículos. Lo único que encontró útil fue el truco del cambio de clima. Fue un truco bastante dominado. Aún así, pensó que estos trucos podrían ser útiles algún día. Ahora todo lo que quedaba era purificar la ciudad. Pero no quería que la policía le causara problemas mientras lo hacía, así que decidió hacer un trato con el alcalde de la ciudad, Julio Ochoa. Pero sabía que nadie creería sus palabras vacías y decidió recoger los cadáveres de algunas personas famosas y más buscadas. Buscó la lista de los más buscados en internet y encontró que aparecían los nombres de Roman Bellic y Little Jacob. Con una sonrisa feliz, salió del apartamento y se dirigió a The Express Car Service. Salió y generó un coche cometa. Era un lindo auto rápido y lo mejor sobre esto fue su manejo. Se subió y pisó el acelerador. En su camino, se detuvo en el trago de burger porque tenía hambre. Cuando llegó a The Express Car Service, usó el truco para armas y armaduras. Sacó carabina rifle M4A1 y entró al edificio. Dentro de la oficina encontró a Roman follando con su novia, Mallory. El ruido de la puerta abriéndose los alertó. Roman le mostró la espalda a Alexander, mientras que Mallory vio a Alexander y el rifle de carabina en su mano. Gritó de repente. Roman, siendo el hombre denso, pensó que ella estaba gritando de placer por su joroba. Cuando todo eso estaba sucediendo, Alexander estaba usando su ojo de juicio para evaluar. Roman Bellic, categoría 4 asesinatos, 2.900 robo, 8.768 enviar spam a personas por ir a bolos o club de striptease, 11, 765, 987 sin porcentaje, 73. Roman, mira, atrás. Mallory gritó débilmente. Roman fue alertado y se dio la vuelta, mostrándole a Alexander su instrumento de 2 pulgadas. Alexander directamente hacia arriba apuntó a la cabeza de Roman. ¿Qué quieres, mi amigo? Roman dijo con un temeroso acento ruso. Alexander no dijo nada y le disparó. No quería volver a ver al feo romano desnudo, así que borró su cuerpo sin pensar. No debía haberlo matado. Se dio cuenta de que necesitaba el cuerpo. Mallory se arrodilló en el suelo y comenzó a pedir clemencia. Alexander tomó un abrigo que colgaba de la pared y lo puso sobre su cuerpo desnudo. Luego la ayudó a sentarse en una silla. Ya había pensado en su castigo. La ató a su silla y puso una grabación de un seminario sobre cómo ser un buen ciudadano respetuoso de la ley en el bucle. Luego usó sus poderes de tortura de tiempo en ella. Las próximas 2 horas iban a ser como un año para ella. Alexander la dejó allí y se dirigió a la casa del pequeño Jacob. Esta vez no lo mató y solo lo atrapó vivo. Lo hizo caer inconsciente, luego lo ató y lo metió en el maletero del coche. Se dirigió a la oficina del alcalde.
Ya había reservado una cita con su oficina. Después de llegar allí, esperó en el vestíbulo antes de que lo llamaran. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Alexander? Julio Ochoa preguntó amablemente. Era el año de las elecciones, por lo que estaba actuando amablemente con todos. Alexander verificó rápidamente el porcentaje de pecado de él y lo encontró por debajo del 30%. Señor Julio Ochoa, tengo una propuesta para usted. Verá, soy un cazarrecompensas y tengo una venganza personal contra todos los criminales de la Ciudad de la Libertad. También soy muy bueno cazando a estos criminales. Quiero que me nombre mí como un cazarrecompensas oficial y me desharé de todos los principales criminales en Liberty City. Como sabemos, no se ha formado ninguna nueva familia criminal en la ciudad en los últimos años. Solo los antiguos están causando estragos y voy a tratar con ellos. Alexander propuso formalmente. Julio Ochoa parecía un poco escéptico. Tienes razón. Quiero limpiar la ciudad, pero la policía es demasiado incompetente. Hay también ese nuevo supercriminal de estos días. Niko Bellic. Me encantaría contratarte, pero primero necesitaré una prueba de tu fuerza, dijo Julio Ochoa. Alexander sonrió y le mostró la imagen del pequeño Jacob atado. Ya atrapé a tu tercer más buscado, chico. Actualmente está encerrado en el maletero de mi auto. Puedes matarlo o enviarlo a prisión, depende de ti. Además, lo creas o no. Ya he matado a Niko Bellic y Roman Bellic. Pero no puedo darte ninguna prueba de eso ya que he destruido sus cuerpos. Todo lo que puedo decir es que no volverás a saber de ellos. Julio Ochoa tenía una cara de asombro y emoción. Finalmente había encontrado a alguien que podía resolver su mayor problema. Después de verificar su reclamo, se puso más feliz. Jaja, señor Alexander, usted es increíble, hizo lo que mi incompetente departamento de policía no pudo hacer durante años. Lo nombro oficialmente como el cazarrecompensas de la ciudad. Recibirá un pago de 10 millones cuando termines tu tarea. Julio Ochoa dijo feliz. Había sin nada más de qué hablar, Alexander se puso de pie y se fue. No podía importarle menos el dinero porque sabía que no podría usarlo en otro mundo. Había hecho su trabajo y limpiado la ciudad. Quería ir a algún mundo en el que pudiera volverse poderoso ahora. Una semana más tarde. Alexander estaba sentado en el techo del edificio más alto. Ya había limpiado a todos los principales criminales de la ciudad. Había completado su tarea y el porcentaje de pureza mundial había alcanzado el 95%. Había recibido el mensaje en el teléfono mágico de que sería transportado a otro mundo en una hora. Solo estaba esperando ese momento. Después de unos minutos, Alexander sintió la sensación de ser succionado por un pequeño agujero una vez más. Pasó por la misma experiencia una vez más. Viajó por el espacio a una velocidad muy alta y finalmente se desmayó. Después de unos segundos, escuchó muchos sonidos a su alrededor. Mucha gente estaba hablando y también había un ruido mecánico. Lentamente abrió los ojos y encontró a él mismo de pie en una plataforma ferroviaria. Miró a su alrededor y notó que la gente hablaba con acento británico y luego confirmó que estaba en la estación King's Cross. Después de mirar la estructura de la estación. Miró a su alrededor y vio a un par de gemelos pelirrojos con un carrito lleno de equipaje y una lechuza enjaulada. Miraron la pared frente a ellos y de repente corrieron hacia ella. Alexander se preparó para gritarles, pero no pudo porque vio la escena mágica frente a él. Santo cielo, esos chicos desaparecieron en esa pared, dijo en voz alta sin saberlo, llamando la atención de la mujer pelirroja. Después de que su conmoción inicial se calmara, entendió que estaba en el mundo de Harry Potter. También entendió que sus armas y munición ilimitada no lo ayudarán en este mundo. Decidió ir a Hogwarts y leer los libros de su biblioteca. Tenía la mayor afinidad con todos los poderes del universo y también 1.000.000 de veces la velocidad de comprensión. Todo lo que necesitaba hacer era de alguna manera conseguir a Hogwarts y conseguir los libros, pero soy un anciano, no creo que sea elegible para asistir a la escuela, necesito encontrar otra manera. Disculpe, señor, vio a ese chico entrar en la pared. La señora Weasley le preguntó educadamente a Alexander. Oh, hola hermosa dama, y sí, vi a esos chicos entrar a la estación de tren de Hogwarts. Verá, soy un mago autodidacta. Realmente nunca tuve la oportunidad de ir a Hogwarts debido a problemas de dinero. Vine aquí para ver cómo van los niños a Hogwarts hoy en día. Por cierto, mi nombre es Alexander Maxim Universe, dijo Alexander e inventó una historia. Sabía casi todo sobre la serie de Harry Potter, ya que era dueño de Warner Brothers en su vida pasada y Warner Brothers era dueño de los derechos de autor de Harry Potter.
A los niños de los orfanatos también les encantaban las películas, así que prestó atención personal al proyecto de Harry Potter. Sabía que la familia Weasley también tenía problemas de dinero, y la señora Weasley probablemente lo traería a su casa como invitado si pudiera halagarlo. Oh, Dios mío, no puedo creer esto, eres uno de los grandes magos que protegió a muchos magos y muggles durante la Guerra Mágica Global, la era del mago oscuro Heller Grindelwald, el mismo período que la Segunda Guerra Mundial. Eras conocido por combinar armas mágicas y muggles. Pero desapareciste después del final de la guerra. Empezó a hablar con estrellas en los ojos. Alexander tenía una sonrisa falsa todo el tiempo. ¿Estaba gritando por dentro para sí mismo cuando pasó eso? ¿O estaba viajando y explorando el mundo? Él explicó. No tenía idea de lo que estaba pasando. Oh, eso es maravilloso. Perdona mi rudeza, mi nombre es Molly Weasley y me gustaría invitarte a mi casa. Mi esposo es tu mayor admirador. Fue gracias a ti que decidió trabajar en el Ministerio de Magia. En la oficina de uso indebido de artefactos muggles. Mi esposo se volvería loco si te viera, dijo con una amplia sonrisa. ¿Qué está pasando? Todavía no se daba cuenta. Pero consiguió lo que necesitaba. Él consiguió invitada a su casa. Bueno, supongo que hoy tengo tiempo libre. Conoceré a mi mayor fan, dijo sonriendo después de mirar su reloj. Increíble, sígame entonces, señor. Usaremos la red Flu. Agregó, y comenzó a caminar lentamente. Pensó que Alexander debía ser muy viejo, así que mantuvo la velocidad lenta. Alexander solo pudo sonreír y aceptar la situación actual en la que se encontraba. Parte 4. Mientras caminaba, se mantuvo en silencio porque no quería decir algo que lo rompiera. Entonces, de repente, escuchó un sonido de notificación del teléfono mágico. Buscó y encontró un nuevo mensaje, titulado Detalles de fondo. Él lo abrió. El tiempo se detuvo y múltiples recuerdos comenzaron a llenar su mente. Descubrió que nació en 1920. Era un huérfano de sangre pura. Su apellido era Universo. Una familia sin nombre ya que realmente no existía en ese mundo. Vivía pobremente y mayormente vivía en el mundo muggle, pero sabía sobre el mundo mágico y que era un mago. Actuó con valentía en la Guerra Mágica Mundial y salvó a muchas familias mágicas con sus armas mágicas. También participó en la Segunda Guerra Mundial Muggles. El mundo se había olvidado de él ya que había desaparecido después de la Guerra Mundial. Maldita sea, soy una leyenda en este mundo. Jaja, esto va a facilitar mis planes, pensó, y de repente el tiempo volvió a la normalidad. Siguió a la señora Weasley y su hija Ginny. Pronto, ellos llegó a las madrigueras a través de la red Flu. Alejandro se asombró al ver el estado de la casa. Podía sentir que la casa era extremadamente vieja y estaba en malas condiciones, pero aún estaba en pie debido a la magia. Los platos se limpiaban solos. Un plumero estaba desempolvando los retratos en movimiento. Fue realmente mágico. Oh, por favor, siéntese aquí, señor Universo. Le traeré un poco de té. Dijo la señora Weasley y salió corriendo a la cocina. Dejando solo a Ginny con él. Hola, niña, ¿cómo te llamas? Preguntó con una cálida sonrisa. A pesar de que ya sabía la respuesta, todavía pidió verse normal. Ginny, dijo tímidamente y corrió escaleras arriba. ¿Cómo diablos se las arregló para cortejar a Harry con esa personalidad?, pensó mientras se rascaba la barba. De repente, un niño pequeño bajó las escaleras corriendo. Se perdió el último paso y se cayó. Su cuerpo rodante alcanzó a Alexander y luego se detuvo. Esa fue una gran entrada, hijo, comentó Alexander y ayudó al niño a levantarse. El chico se puso de pie vergonzosamente y le dio las gracias. Gracias, señor. Mi nombre es Ron Weasley. Ron se presentó. Espera, ¿quién eres, viejo? Preguntó al recordar que estaba en su propia casa. Tortazo recibió un puñetazo en la cabeza de su madre. Ronald Villius Weasley, así no es como le hablas a tu invitado. Ahora, discúlpate, lo regañó enojada. Lo siento, señor, se disculpó Ron con la cabeza baja. Jaja, está bien, chico, toma estos chocolates muggles. Asegúrate de compartirlos con tu hermana, dijo Alexander riendo mientras revolvía el cabello de Ron. Luego sacó 10 tipos diferentes de chocolates de su espacio. La señora Weasley miró la magia que hizo con los ojos muy abiertos y se preguntó de dónde venían esos chocolates. Ron tomó los chocolates y corrió escaleras arriba. Lo siento si estoy siendo grosero al preguntar esto, pero ¿eso fue magia espacial en este momento? Ella preguntó.
Sí, algo así, respondió, bebió té un rato, la señora Weasley se fue a hacer sus quehaceres. Ella le dijo que su esposo estaría pronto en casa. Aún así, se estaba aburriendo y decidió buscar la biblioteca. No esperaba mucho estar allí, pero al menos habría algunos libros escolares de Hogwarts. Como Bill y Charlie ya se graduaron, lo más probable es que Perky estuviera en el tercer o cuarto año. Y los gemelos en el primero o año. Debe haber al menos libros de sexto y séptimo año allí. Fue al primer piso y buscó una habitación con libros. En su tercer intento, encontró una habitación con una mesa sencilla y estanterías alrededor. Sin embargo, los estantes estaban casi vacíos. Miró a su alrededor y encontró libros para primer año, tercer año, sexto año y séptimo año. De eso, dedujo que Fred y George deben estar en su segundo año y Perky debe estar en su cuarto año. Lo más probable es que el trío principal comience Hogwarts el próximo año. Alexander comenzó a leer todos los libros que tenían. Su velocidad de comprensión fue 1.000.000 de veces, por lo que solo una mirada fue suficiente para que alcanzara el nivel más alto de comprensión. Él solo le tomó 30 minutos aprender todo al más alto nivel posible. Podía sentir que ahora tenía un conocimiento muy profundo de la magia y que si quería podía hacer sus propios hechizos. Además, porque aprendió sobre runas. Ahora sentía que incluso podía hacer una capa de invisibilidad usando runas antiguas. Aprendió sobre encantamientos, protecciones, defensa contra las artes oscuras, curación, herbología, pociones, alquimia. Aún así, quería leer libros más avanzados para perfeccionar su comprensión. También tenía un poco más de interés en la alquimia, ya que quería hacer una piedra filosofal, pero dudaba que pudiera encontrar un libro sobre eso. Justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, la puerta se abrió y entró un hombre con una mirada emocionada. Oh, Dios mío, no puedo creer que el legendario universo Alexander Maxim esté frente a mí. Señor, soy su mayor admirador. He estado siguiendo sus pasos y he estado investigando mucho sobre artefactos muggles. Dijo Arturo. Arthur se estaba volviendo fangirl, completó Alejandro. Jaja, es bueno ver que alguien todavía me recuerda, de lo contrario, la mayoría de la gente ya se ha olvidado de este anciano. Por cierto, ¿cómo se llama, señor? Preguntó amablemente. Oh. ¿Dónde están mis modales? Soy Arthur Weasley, el hombre de la casa, y por favor no digas que te hemos olvidado. Hay un capítulo entero sobre ti en el curso de primer año de Hogwarts en tema de historia de la magia. Después de tu aparición en la Guerra Mágica Mundial y tus armas únicas pero efectivas. Se abrió una nueva rama en el estudio de la magia. Se centró en crear armas mágicas con armas muggle como base, pero ninguna de ellas ha sido exitoso todavía. Arthur alegremente a él. Alexander estaba realmente sorprendido por esta nueva información. ¿Quién hubiera pensado que robarle el teléfono mágico a Nico Bellic haría esto? Aún así, estaba feliz porque esto significaba que tenía alguna base en el mundo mágico. Jaja, estás exagerando mis habilidades. ¿Ahora, te gustaría probar mi arma? Preguntó sonriendo. Quería causar una impresión profunda y duradera en Arthur, ya que podría resultarle útil en el futuro. Arthur casi saltó de la emoción. Sí, me encantaría, señor. Él vitoreó. Vamos a salir entonces. Alexander se dirigió hacia afuera. Ron y Ginny también lo siguieron en secreto. Afuera de esa casa de 4 o 5 pisos, Alexander levitó una botella vacía con la magia que acababa de aprender. No necesitaba una varita ya que tenía la mayor cantidad de afinidad mágica y las varitas solo estaban allí para ayudar a canalizar la magia fácilmente. No sentía la necesidad de una varita. Aún así, iría a Ollivanders más tarde para comprobarlo. Puso la botella vacía en el techo del Flying Ford Anglia. De la nada, un rifle de carabina de T4 se materializó en sus manos. Arthur solo miraba con la boca abierta. Alexander apuntó y disparó la botella. Mientras disparaba tuvo una idea. Ya tenía munición ilimitada con los trucos, pero aún necesitaba recargar. Entonces decidió que desarrollaría un hechizo especial para recarga automática y también algunas runas para pistolas, para hacer las balas más fuertes. Actualmente, dudaba que las balas ni siquiera pudieran penetrar los escudos de un mago experimentado. Luego usó el hechizo reparo para arreglar la botella rota. Arthur, ven aquí. Pruébalo ahora, sugirió y le entregó el arma. Después de informarle sobre la postura correcta, lo dejó disparar. Pero se olvidó de decirle que disparara en ráfagas cortas. Arthur apretó el gatillo y vació las 30 rondas de una sola vez. Ninguno de los disparos dio en la botella, pero dieron en el Flying Ford Anglia.
Había muchos pequeños agujeros en él ahora. Arthur, vergonzosamente, le devolvió el arma y estiró los brazos. Se sentía adolorido por el retroceso. Es tan difícil de usar. Ni siquiera puedo imaginar cómo lo haces, se quejó. Jaja, lo creas o no, Arthur, los ejércitos muggles usan este tipo de armas. También tienen armas mucho más grandes que estas ahora. Si quieren, pueden destruir a toda la comunidad mágica en cuestión de segundos. Minutos. Alexander reveló. Sabía que Arthur estaba fascinado por la tecnología muggle. ¿Estás hablando del arma que usaron en Japón?, preguntó Arturo. Sí, y eran solo 2 bombas pequeñas en ese entonces. Ahora tienen miles de ellas, y son mucho más grandes, respondió Alexander y caminó de regreso a la casa, dejando a Arthur parado solo en estado de shock con los ojos bien abiertos. Parte 5. Dentro de la casa. Alexander, Arthur y Ginny estaban sentados a la mesa del comedor. No tenía dónde quedarse ni dinero para alquilar una habitación y ya era de noche. Entonces, la pareja Weasley lo invitó a quedarse con ellos. Alexander no vio ningún problema con eso y también tenían habitaciones vacías ya que Bill y Charlie se habían mudado. Les había dicho que pagaría el alquiler de la habitación más tarde. En la mesa del comedor, Arthur y Alexander hablaban entre ellos mientras todos los demás escuchaban y ponían la mesa. Señor Universo, ¿cómo se ve tan joven incluso después de ser tan viejo? Quiero decir, si tuviera el cabello negro en este momento, asumiría que probablemente tenga 40 años. Preguntó Arthur con mucho interés. Bueno, viajé mucho y encontré muchas plantas y artículos mágicos nuevos. Me veo permanentemente más joven debido a ciertos experimentos fallidos pero afortunados. Fracasé porque mi cabello no volvió a ser negro, inventó la respuesta. Entonces, si un día eres capaz de perfeccionar tu experimento, asegúrate de compártelo conmigo, señor Universo. Ciertamente me gustaría parecer más joven, intervino Molly Weasley mientras se sonrojaba y se frotaba las mejillas. Absolutamente, serías mi primer usuario, lo prometo, aseguró Alexander. Realmente tuvo una idea sobre cómo hacer un ungüento anti-envejecimiento. Esas ricas perras de sangre pura, quiero decir que las brujas se volverían locas por eso, incluso si lo vendo a un alto costo, pensó para sus adentros. Después de la cena, fue al segundo piso donde estaba la habitación. Era la habitación de Bill. Ahora solo tenía una cama, una mesa y un armario. Usó flagelar para limpiar la habitación a la perfección. Después de eso, se cambió la ropa por un traje de noche y se fue a dormir. Había sido un día largo para él. Al día siguiente se levantó temprano, se limpió y se vistió con su ropa habitual. Hoy, iba a visitar a los gringos. Pensó que si tiene un pasado tan legendario, entonces también debe tener una cuenta bancaria con algo de dinero. Bajó al comedor y encontró a todos ya sentados a la mesa. Oh, lo siento si yo retrasó su desayuno. Se disculpó. No. No, acabamos de sentarnos hace un minuto, dijo Molly y le puso un plato. Entonces, ¿cuál es su plan para hoy, señor Universo?, preguntó Arthur mientras comía su comida. Visitaré Gringotts y algunas otras tiendas en el callejón Diagon hoy. Pero necesito un guía ya que ha pasado mucho tiempo desde que estuve allí, dijo Alexander y le dio un mordisco a su plato. Eso es fácil. Llévate a Ron contigo, porque solo holgazanea en la casa todos los días sin hacer nada y soñando con ir a Hogwarts. Molly sugirió con un tono ligeramente irritado. Eso sería increíble, Molly. Accedió alegremente. 1 hora y media después, llegaron a Diagon Alley a través de la Red Flu. La calle no parecía tan concurrida como se mostraba en las películas la mayor parte del tiempo. Probablemente porque el año de Hogwarts ya había comenzado. Su primera parada fue Gringos. Ron estaba felizmente liderando el camino. Alexander caminó lentamente mientras miraba a su alrededor y solo tenía un pensamiento en ese momento. ¿Quién diseñó estos edificios? Todos los edificios del callejón Diagon se veían desfigurados. Incluso el banco Gringos. No podía entender qué ventaja daría crear una estructura tan fea. Pronto, entraron al banco. Caminaron por el largo pasillo abierto con largos mostradores. Se podía ver a los duendes trabajando con sus rostros siempre gruñones. Caminó hasta el final del pasillo hacia el líder Goblin. Me gustaría retirar dinero de mi cuenta, solicitó. ¿Nombre? El Goblin líder preguntó sin levantar la vista. Alexander Máximo Universe, anunció con orgullo. De repente, la pluma de la cabeza de la mano de Goblin cayó y estiró su fea cabeza para mirarlo correctamente. Luego tomó rápidamente un papel y se lo dio a Alexander. Ponle una gota de sangre para confirmar la identidad. Alejandro hizo lo que se le pidió.
Justo cuando la sangre tocó el papel, comenzó a brillar. También notó que la cara de A Goblin cayó un poco. Está bien, Anduk te llevará a tu bóveda y ábrelo, dijo el Goblin principal. Pronto vino otro Goblin y les pidió que lo siguieran. Alexander supuso que su bóveda debía tener alta seguridad, razón por la cual fue abierta por un Goblin designado y no por la llave. Llegaron a la bóveda después de un largo viaje en un veloz carro. Ron todavía estaba con él. Pronto se confundió aún más cuando notó que una esfinge estaba protegiendo su área de bóveda. Cuando miró el número de la bóveda, tuvo una sensación extraña porque era el número 69. Se preguntó qué había en la bóveda que necesitaba la protección de una esfinge. Pronto, la pregunta fue respondida. La puerta de la bóveda se abrió y vio la habitación llena de galeones de oro, tocando el techo. Entonces sus ojos notaron un papel en el mostrador de la izquierda. Lo miró y entendió todo. La carta escribió: ¿Cómo te va, hijo? Me siento aburrido, por cierto, buen trabajo con el último mundo. Te dejo un regalo por tan buen trabajo. Además, ¿cómo se siente ser el mago más rico conocido? Alejandro sonrió y quemó la carta. Luego miró a Anduk. Hey, Anduk. ¿Cuánto dinero hay aquí? Preguntó. 1590 mil millones de galeones de oro para ser exactos, respondió Anduk dolorosamente. Alexander hizo la conversión en su mente y quedó decepcionado. Fueron solo 13.650 millones de dólares estadounidenses. Tenía cientos de miles de millones en su vida pasada, así que esto no era mucho. ¿Puedes decirme quién es el mago más rico con una cuenta bancaria aquí? Preguntó. Lo siento, no puedo revelar secretos, negó Anduk. Alexander sonrió y recogió 5 galeones de oro y se los dio. Sabía que los goblins eran unos hijos de puta codiciosos. Anduk felizmente tomó el dinero y respondió. Eres tú y ciertamente eres el mago más rico de la magia británica, si no del mundo, afirmó. Sorprendido por la respuesta, preguntó quiénes eran el segundo y el tercero. Anduk mostró falta de voluntad para responder y Alexander una vez más le arrojó algo de dinero. El tercero es Lucius Malfoy con 321, 285, 145 galeones, 1.600 dólares millones, y el segundo es Bellatrix Lestrange 421 millones, 686.753 galeones, 2.100 millones de dólares. Ahora, no más preguntas, dijo Anduk irritado. Ahora Alexander entendía por qué el rostro del Goblin principal cayó ante la autenticidad de su identidad. Si nunca hubiera regresado para reclamar el dinero, habría pertenecido a Gringotts. Alexander decidió llevarse todo. Absorbió todo el dinero en su espacio dimensional. Notó que también estaban succionando un gran cofre y decidió abrirlo más tarde. Mientras tanto, Ron y Anduk tenían sus mandíbulas caídas al suelo. Ron tenía esa expresión debido a la loca cantidad de dinero y Anduk debido a la loca cantidad de dinero simplemente desapareció. Alexander todavía dejó 1000 galones en él porque no quería cerrar la bóveda de forma permanente. Calculó que todavía podría usarlo algún día, luego regresaron al callejón Diagon y continuaron su camino. Pensó que Ron podría sentirse aburrido, así que le dio 2 galeones y le dijo que fuera a comer algo. Luego se dirigió a Flourish y Blots para comprar algunos libros sobre cualquier cosa que pudiera encontrar. Sabía que no encontraría ningún libro antiguo, pero aún así, fue allí. Allí compró todos los libros interesantes y libros de derecho. De allí se dirigió a los libros de Obscurus. Allí compró Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, además de algunos otros libros sobre animales. No pudo encontrar ningún libro significativo sobre alquimia o runas y ningún libro sobre artes oscuras. Entonces, fue a Nocturne Alley. Allí compró algunos libros sobre artes oscuras y runas y también un libro que despertó su interés. Nunca se mencionó en las películas. El libro se llamaba Oscuridad Eterna. Todavía no podía encontrar buenos libros sobre alquimia. Dedujo que la mayoría de los buenos libros deben estar estrictamente regulados y que la mejor manera de leerlos sería ir a Hogwarts o infiltrarse en las casas de alguna familia antigua. Regresó y se dirigió a los Ollivanders. La tienda estaba abierta y Garrick Ollivander estaba limpiando algunas varitas. Bienvenido, señor. De cierre universo, Alejandro Universo Máximo. Los ojos de Garrick Ollivander brillaron ante la mención de su nombre. Jaja, entonces, la leyenda regresa. ¿Qué puedo hacer por usted hoy, señor Universo? Garrick preguntó cortésmente. Estoy buscando una varita. Realmente nunca sentí la necesidad de usar una varita, pero quiero intentarlo una vez, respondió Alexander.
Sí, sí, las varitas pueden ayudar a los magos y brujas a crear un hechizo más poderoso, pero, de nuevo, la varita elige a su portador, así que no puedo decir nada hasta que lo intentemos, dijo Garrick y se hizo a un lado para traerla. Algunas varitas. Parte 6. Garrick regresó con 6 casos. Alexander probó muchas combinaciones diferentes de varitas. Plumas de cola de fénix, pelo de cola de unicornio y fibra de corazón de dragón como núcleos con madera diferente, pero nada le convenía. Después de una hora se dio por vencido. Supongo que todavía no hay una varita hecha para mí, pero aún así, gracias por su arduo trabajo, señor Ollivander, dijo Alexander y salió de la tienda mientras pensaba que tal vez debería probar la varita de Sauco algún día. Luego fue a Quality Kidditch Supplies y compró una Nimbus 2000. Solo le interesaba saber cómo volaba la maldita cosa. Más tarde intentaría hacer un hechizo que le permitiera volar por su cuenta. Pronto, básicamente terminó con sus compras por ahora y regresaría más tarde después de leer todos los libros. Buscó a Ron y lo encontró comiendo helado en la heladería Florean Fortescue. Ron lo vio y corrió hacia él con una bolsa llena de chocolates en una mano y un helado en la otra. ¿Ha terminado aquí, señor?, preguntó. Jaja, sí, llámame abuelo. Nos veremos mucho ya que de ahora en adelante viviré en tu casa, dijo Alexander y se alborotó el cabello, realmente extrañaba todos esos paquetes de alegría en los orfanatos. Volvamos. Ahora después de regresar, se dirigió directamente a su habitación para comenzar su investigación. Lo primero que hizo fue abrir el cofre que recibió de la bóveda. Era una caja grande, hecha de oro. Lo abrió y encontró una mini pistola de mano en él. Estaba contento con ella, ya que esta arma no estaba disponible en los trucos de TA4. Era bastante pesada pero manejable. Luego comenzó a leer libros uno por uno. Su comprensión se hizo más profunda con cada nuevo libro. Finalmente, comenzó con el último libro restante. Era el libro de artes oscuras que compró en Nocturne Alley. El libro se llamaba Oscuridad Eterna. En su mayoría estaba lleno de formas de controlar la mente de las personas. Hubo una mención de un método incluso poderoso que podría usarse para controlar a millones de personas en contra de su voluntad. Pero las páginas estaban vacío desde allí. Supuso que alguien lo tomó o lo borró. Cerró el libro y se tumbó en la cama. Entonces, comenzó a trabajar en hacer runas en su ropa. Probablemente era mejor en runas que nadie en el mundo. Hizo runas que podían contener cualquier forma de energía cinética y luego ser descargadas. Al igual que el traje de Pantera Negra. También hizo runas antifuego, antiagua, antifrío. Más tarde estudió el palo de escoba e hizo un hechizo basado en él. Descubrió que el efecto del hechizo importaba en el poder mágico del mago, cuanto más poderoso era el mago, más alto y más rápido podía volar. También necesitaba concentrarse inmensamente en eso. Esto significaba que el hechizo no podía ser usado por todos. Supuso que probablemente era más fuerte incluso que Dumbledore en su mejor momento. Pero aún así, eso no fue suficiente. Luego comenzó a trabajar en armas mágicas. Pasaron 2 meses. La Navidad llegaba en una semana. Con eso, la casa se volvió más animada. Después de largas noches de experimentos, él logró el éxito e hizo runas en todas sus armas. Ahora tenían munición ilimitada de recarga automática. Balas resistentes al calor, resistentes al agua y finalmente explosivas. Probó sus armas y fueron capaces de destruir fácilmente árboles normales con una sola bala. Lo mejor era que podía controlar la fuerza de las balas. Ahora, finalmente estaba preparado para enfrentarse al mundo mágico de frente. Planeaba hacerse cargo del Ministerio de Magia y convertirse él mismo en el ministro de magia. Esa era la única forma en que podía pensar que lo ayudaría a purificar el mundo. Pensó que el mundo Muggle y el mundo mágico deberían combinarse y actuar como una sola civilización. El Estatuto Internacional del Secreto solo creó diferencias e ignorancia. Los Muggles ni siquiera sabían acerca de los magos y los magos consideraban a los Muggles inferiores. Pero necesitaba tener en cuenta la naturaleza humana, ya que la mayoría de ellos temen lo que no entienden. En verdad, si pudieran combinar la ciencia y la magia, se preguntaba qué maravillas asombrosas podrían ser logrado. Pero el plan probablemente tardaría cientos de años en completarse. Pero convertirse en el ministro de magia no fue fácil ya que había mucha política sucia involucrada. Cornelius Fudge era un hombre egoísta y de voluntad débil, también haría todo lo posible para mantener su posición y Dumbledore también estaba detrás de él. Entonces, lo que necesitaba en este momento era poder, fama y seguidores. Tenía poder pero le faltan los otros dos. La mejor manera de obtener fama era obviamente Hogwarts porque allí suceden muchas cosas raras todos los años.
La mejor manera de reunir seguidores también fue Hogwarts. Con suerte, podría obtener el apoyo de Dumbledore, luego automáticamente obtendría el apoyo de toda la Orden del Fénix. Además, con algunas formas encubiertas, podría hacer que algunas familias oscuras votaran por él también. Ya había dejado de trabajar en más experimentos porque sentía que alguien intentaba entrar en su habitación muchas veces y sabía que era Peter Pettigrew. Había dejado a Peter con vida porque era una gran oportunidad de hacerse famoso. De repente escuchó mucho ruido proveniente de abajo y decidió ir a comprobarlo. Cuando llegó Alexander, vio que Fred, George y Perky habían venido a casa por Navidad. Cuando bajó, todos se detuvieron y lo miraron. Fred, George y Perky tenían expresiones confusas en sus rostros. ¿Quién es él, mamá?, preguntó Perky. Oh, déjame presentarte al legendario mago Alexander Maxim Universe, anunció Molly con orgullo. Pero, nunca he oído ese nombre, dijo Fred. Sí, yo tampoco, agregó George. Solo para recibir un golpe en la cabeza de parte de Molly. Idiota, es tan viejo como el director Dumbledore. Creó el campo de la magia híbrida. Perky dijo con los ojos llenos de adoración. Muy bien, Perky, al menos alguien está estudiando en Hogwarts. A diferencia de alguien que solo bromea, dijo Molly, burlándose de Fred y George. No soy tan viejo como es monstruo Dumbledore. Él nació en la década de 1880 y yo nací en la década de 1920 en este mundo. Él interiormente se quejó mientras mantenía una cara sonriente. Entonces, de repente, Ron saltó sobre el sofá y les dijo a sus hermanos. También sé un secreto sobre el abuelo universo. Había comenzado a llamarlo Abuelo Universo hace más de un mes. Fred, George y Perky miraron a Ron con interés. Ron parecía disfrutar el momento de atención, pero pronto Ginny lo echó a perder. Es el mago más rico del mundo. Ese es el secreto, ¿verdad?, dijo Ginny. Ron se dio la vuelta para mirar a Ginny con cara de enfado. Se suponía que no debías revelarlo todavía, gritó y recibió un golpe en la cabeza de parte de Molly. Ginny era la más joven de la casa y el hecho de que fuera súper raro para una chica Weasley. Nacer hizo que todos la quisieran aún más, por lo que nadie podía enfadarse con ella. Fred y George corrieron hacia Alexander, que se había sentado en el sofá. Abuelo, ¿cuánto dinero tienes?, Fred preguntó. Más de 1.000 millones de galeones, respondió Alexander mientras leía el diario El Profeta. Mandíbula de George cayó y los ojos de Fred casi se salen de las órbitas. Para ellos, tener 1.000 millones de galeones era un concepto loco. Los Weasley vivían sus vidas con un ingreso muy bajo, por lo que se esperaba esa expresión. No era que Arthur no ganara una buena cantidad, es solo que tenía muchas bocas que alimentar. Alexander dejó su periódico y les dijo a los gemelos que se acercaran. Hicieron eso y él les dijo algo al oído. Sí, ambos pueden obtener buenas notas en OINE, patrocinaré su propia tienda de bromas en el callejón Diagon, dijo. Los gemelos lo miraron a la cara por un segundo y luego el uno al otro. Gracias, gracias, gracias. Ambos agradecieron en voz alta y lo abrazaron mientras saltaban. Jaja, está bien, no me rompas las costillas ahora. Ve a jugar con tu hermana, dijo con una risa. Pronto, la cena estuvo lista y todos comieron alegremente. Después de la cena, Arthur y Alexander se sentaron en el sofá cerca de la chimenea. Entonces, ¿cómo va todo en el ministerio, Arthur?, preguntó. Todo está bien. Yo recientemente descubrí que los muggles no usan plumas. Usan una cosa llamada bolígrafo que tiene tinta precargada, dijo Arthur emocionado. Alexander solo sonrió, pensando en lo tonto que se había vuelto el mundo mágico. Ni siquiera saben cuánto han avanzado los muggles. Jaja, hay muchas más cosas asombrosas en el mundo muggle, Arthur. Te llevaré de gira algún día, ofreció. A esto, Arthur se puso de pie con entusiasmo y comenzó a saltar como un niño pequeño. Molly tuvo que interferir y recordarle que es padre de 7 hijos y que debe actuar con madurez. Alexander había comprobado el porcentaje de pecado de Molly y Arthur. Era menos del 10%. Eran personas realmente amables. Por supuesto, habían matado a algunos mortífagos en la Primera Guerra Mágica, pero esos no se contaban como pecados. Miró con calma a la pareja que discutía y planeó su visita a Hogwarts después de Navidad. Parte 7. Era el día de Navidad y los niños se habían reunido alrededor del árbol de Navidad para abrir los regalos. Incluso Bill y Charlie habían vuelto a casa. La familia no era muy rica, así que solo había un regalo para cada niño. En su mayoría había suéteres u otras prendas. Todos los niños se comportaron y vistieron alegremente la ropa regalada.
Todos, Alexander llamó su atención y una caja se materializó frente a todos los presentes con un movimiento de su mano. Los niños fueron los primeros en abrir sus cajas, pero después de abrirlas, parecían decepcionados porque eran túnicas de Hogwarts. ¿Qué pasa con las caras? Estas no son túnicas ordinarias. Son ignífugas, a prueba de frío, impermeables, crecerán a medida que crezcas, se limpiarán solas, nunca se arrugarán y, lo más importante, pueden protegerte de fuertes hechizos. Incluso pueden salvarte de una maldición asesina, aunque todavía tendrás algunas heridas temporales. Alejandro les informó. Arthur, Molly, Bill y Charlie se quedaron boquiabiertos porque entendieron la utilidad de esas túnicas. Incluso los niños parecían emocionados. Fred y George incluso intentaron quemarlo. Ron, comenzarás Hogwarts el próximo año, así que también te di un juego. Ginny, también te di un juego, pero considerando que no lo usarás pronto, he decidido darte otro regalo. Dijo y otra caja apareció frente a ella. Era una muñeca Barbie interactiva que tenía todo el conocimiento de 7 años de Hogwarts. Después de eso, Bill abrió la caja y encontró una pequeña esfera blanca. Miró a Alejandro confundido. Jaja, chico, escuché que trabajas para Gringotts en Egipto como rompedor de maldiciones. Debes tener que lidiar con tumbas malditas y cosas así. Este orbe te dirá si estás cerca de una maldición o una trampa. Comenzará a hacer ruido cuando detecte algo. Diferentes tonos de color rojo te dirán el nivel de peligro de la maldición y si algún día comienza a brillar dorado, no lo pienses y huye porque eso significa que la maldición puede incluso matar a un archmago. Alexander explicó el uso. Factura miró a Alejandro con gratitud y le dio las gracias. Entonces Charlie abrió la caja y encontró una flauta blanca. Eres dragonólogo, así que creo que interactúas mucho con los dragones. Esta flauta puede calmar a cualquier dragón enojado. Tampoco te la pueden robar, ya que le puse encantamientos especiales. Si alguien te la roba, lo harás. Siéntelo y también te regresará volando. No solo el tuyo, todos mis dones tienen estos encantamientos, él dijo. Charlie inspeccionó la asombrosa flauta y le dio las gracias. Arthur, te he dado una enciclopedia de artefactos muggles. Podría resultarte útil en tu trabajo. Justo cuando terminó de hablar, Arthur abrió el libro y con entusiasmo comenzó a leerlo. Molly lo regañó por no darle las gracias. Alexander luego miró a Molly, realmente no sabía qué regalarle. Así que le dio un elegante abrigo largo femenino con las mismas características que las túnicas de Hogwarts. Ella lo aceptó felizmente. Con eso, la sesión de regalos terminó y todos cenaron. Molly también le regaló un suéter rojo. Los siguientes 6 días fueron tranquilos y llenos de vibraciones felices. Pero pronto, llegó el 1 de enero y los niños tuvieron que volver a Hogwarts. También decidió ir con Fred, George y Perky, 1 de enero, mañana. En la estación de King's Cross. Se puso de pie frente al pilar entre la plataforma número 9 y 10, vio a los 3 niños cruzarlo y él también lo siguió. Mientras cruzaba sintió como si cruzara una pared hecha de aire denso. Estaba realmente intrigado por cómo el mundo mágico podía ocultarse a simple vista. En el otro lado, vio la gran máquina de vapor, echando humo blanco. La plataforma estaba llena de niños y sus padres. Cuando estaba caminando por el bogie, pasó junto a Lucius Malfoy. Sus ojos se encontraron. Alexander todavía vestía su ropa de todos los días, más gafas de sol. Lucius hizo una mueca de disgusto, pensando que era un muggle. Pero pronto su rostro se tornó de sorpresa cuando lo vio entrar al bogie extraño. ¿Qué estaba haciendo él aquí? Su hijo comienza Hogwarts a continuación año. Eso es lo que Alexander estaba pensando. Después de un largo silbido, el tren comenzó a moverse. Estaba sentado con los gemelos. Estaban ocupados hablando de algunas bromas nuevas. Pronto llegaron los refrigerios. Cualquier cosa fuera del tranvía, querida, dijo. Pero cuando miró a Alexander, se congeló. Me llevaré todo, querida, dijo Alexander y le entregó los galeones. Oh, sí, jaja, perdón por mi mala educación, nunca he visto a un viejo guapo como tú en mucho tiempo, felicitó tímidamente y les dio toda la comida y los dulces. Fred y George se echaron a reír cuando la señora del tranvía se fue. Oye, abuelo, deberías invitarla a salir. Bromeó Fred. Sí, se enamoró perdidamente con solo mirarte, dijo George, tratando de contener la risa. Oh, este mundo es tan injusto. Aquí estaba pensando en darles todos estos dulces a unos gemelos, pero me traicionaron. Supongo que tendré que comerlos todos yo solo. Alexander dijo y el 90% de los dulces desaparecieron. Fred y George se pusieron de pie y saltaron a Alejandro.
Lo sentimos, abuelo Universe, suplicaron con ojos de cachorrito. Ron les había dicho que este truco funciona con Alexander la mayor parte del tiempo. Oh, creo que estoy escuchando voces, dijo Alexander, actuando como si no pudiera verlas. Lanzó hechizos de ilusión tanto a Fred como a George, para que ni siquiera pudieran verse. Fred miró hacia su hermano y no encontró nada. George pasó por lo mismo. Ambos comenzaron a entrar en pánico y a gritarse el nombre del otro. ¿Dónde estás, Fred? Solo puedo oírte a ti. Sí, yo también puedo oírte, George. Nos convertimos en fantasmas. Interrogación de cierre. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? No, soy demasiado joven para morir así. Ambos estaban a punto de llorar cuando Alexander quitó el hechizo y también sacó los dulces del espacio. Se miraron el uno al otro y luego a Alexander, que felizmente comía un pastel de calabaza. Anciano, se dan cuenta, pero en lugar de tomar represalias, se apresuraron a comer y llenar sus bolsas de dulces. Alejandro se rió de buena gana al ver sus travesuras. Por la tarde llegaron a la estación de Oxmeade. Al salir, se adelantó y abordó un carruaje tirado por Testrals. Se dijo que solo aquellos que han visto la muerte pueden verlos y él había visto miles de muertes en el mundo de Ta4. Después de un rato, pudo ver el enorme y magnífico castillo. Brillaba con linternas. Cuando llegaron, vio a la profesora McGonagall parada en la entrada. Cuando se acercó a ella se acercó a él. Señor, el profesor Dumbledore ha dicho que se reunirá con usted después de la fiesta. Mientras tanto, puede unirse a nosotros en la mesa de profesores. Ella dijo, cortésmente. Oh, eso sería un gran honor para mí. Aceptó calurosamente la oferta. No, señor, el honor es nuestro, respondió ella humildemente y lo condujo al gran salón. Cuando llegó al salón desde la entrada del maestro, quedó hipnotizado por su belleza. Estaba repleto de estudiantes, muchos seguían entrando. Los maestros ya habían tomado sus asientos y charlaban entre ellos. Cuando llegó, todos los profesores lo miraron. Les sonrió a todos y siguió a la profesora McGonagall. Se sorprendió al descubrir que su asiento estaba a la izquierda, justo al lado de Dumbledore. Cuando llegó a su asiento, Dumbledore se levantó de repente y le dio un abrazo de oso. Todos, incluido Alexander, se sorprendieron de esto. Según su memoria, nunca antes había conocido a este anciano. Dumbledore se rió y le indicó que se sentara. Jajaja, me dejé llevar un poco. Realmente no quedan muchas personas vivas de esos tiempos. Es bueno ver a alguien todavía vivo y coleando, aclaró Dumbledore. Jaja, sí, esos fueron tiempos difíciles, asintió. Sí, de hecho, te vi en acción una vez, en el pasado. Pero estaba preocupado, así que no pude hablar contigo, dijo Dumbledore. Bueno, ahora tenemos todo el tiempo del mundo para hablar, respondió Alexander sonriendo. Pronto, el salón estaba lleno. Fred y George despotricaban sobre conocer a Alexander y sobre sus hechos pasados. Perky solo lo miró felizmente. Alejandro lo saludó. Oh, entonces has conocido a los Weasleys, exclamó Dumbledore. Sí, he estado alquilando una habitación en su casa. Realmente son una familia muy amable y alegre. Él respondió. Dumbledore asintió y se levantó. Amplificó su voz con magia y comenzó a hablar. Feliz año nuevo y bienvenidos de regreso a Hogwarts. Antes de comenzar la fiesta, me gustaría presentarles a mi viejo amigo, Alexander Maxim Universe. Es posible que algunos de ustedes hayan escuchado su nombre en sus clases de historia de la magia. Pero, no te dejes engañar por su apariencia encantadora, es un viejo como yo. Dijo, en tono de broma, mientras miraba a Alexander. A lo cual, Alexander agitó su brazo y se encogió de hombros en desacuerdo. Los estudiantes también se rieron al ver eso. Está bien, que comience la fiesta, dijo Dumbledore y se sentó. Es Pickles, digan hola a Señor Pickles. Acabó el video, fin. Jesucristo, gracias por el vídeo de hoy. Te quiero, nene, coño. Da like, da like. Da like, por favor.